Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Quiénes más celebraron el resultado en la Argentina? Una especie de colonia de Argentina, en realidad. El domingo pasado. Los ganadores. Los ganadores fueron Trump y Bessel, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que durante una semana lo tuvieron allí a Milei negociando cuánta plata había que poner. Por supuesto que después la Argentina tiene que devolver esa plata. No vayan a creer que es un beneficio que le otorgaba, yo lo llamo el emperador a Trump, porque tiene espíritu de emperador, pero le va a costar realmente serlo. Esos fueron los ganadores de la elección. Y metieron terror, pánico, miedo. ¿En quiénes? En miles de votantes que en un momento determinado pensaron que la Argentina se quedaba sin un peso. No tenía más recursos, no tenía más plata. ¿Cuál iba a ser nuestro futuro? Aciago, terrible, apocalíptico sería la expresión adecuada. Entonces dijeron, no, sigamos la idea que tienen desde el norte, votemos a esta gente que nos va a asegurar el presente y el futuro y que no nos va a hacer perder ni un solo peso. Esta es la realidad que muchos se niegan a ver, pero es la realidad, no la realidad oculta, es una realidad visible, pero sobre la que hay que trabajar de una manera adecuada y prudente cuando se la expone. Por supuesto que muchos me van a putear por lo que acabo de decir, no me interesa que lo hagan, es una cosa propia de la actividad y además que la creo completamente secundaria. Ahora estamos en otra Argentina. Acabo de escuchar a un señor que refería las bondades, el cambio, sobre todo un Milei hasta cariñoso, respetuoso, educado. ¿Cuánto durará todo eso si no forma parte de una farsa? No es nada en contra del presidente, es una evaluación de quien opina sobre lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy. Y ahora sí, entremos en el tema. Hay partidos que pueden haber desaparecido. Tenemos una conspicua representante de ese partido que es el radicalismo. Yo la he ponderado teniéndola aquí la primera vez que tuve oportunidad de conocerla y dije, ¿por qué los radicales no buscan una mujer para ser gobernadora? ¿Recuerda que lo dije? Sí. Estaba sentada allí. Bueno, siempre buscan hombres, un partido evidentemente machista, absolutamente machista. Basta verlo cómo se visten los radicales, la ropa que usan. Bueno, eso sería un tema completamente secundario, absolutamente secundario. Pero Bernal tiene una sección determinada en el diario Perfil y opina. No, trato de no hacerlo, no, trato de buscar algunos datos, a veces le pegamos, a veces no, pero bueno, son datos que nos llegan. No, tratamos de opinar poco, opina, tratamos. Opina
da datos, suministra información. ¿Cuál es la visión suya de lo que acaba de pasar en Argentina y de las consecuencias que sobrevienen? No, las consecuencias no las sé. Lo que sí sé es que lo venía escuchando atentamente ayer a Vilota, el periodista del conurbano bonaerense, el periodista de La Nación. Decía que hasta había hablado con candidatos, La Libertad Avanza, que se veían una elección contraria. Creo que habló con Santilli y Santilli dijo, mirá, si perdemos por menos de 6 puntos, para mí una victoria enorme. Y terminó ganando La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por 1 punto. Vamos a ver el escrutinio final si es ese o no, pero ya está, ya se cantó. Perdón un segundo, sí, porque quiero dar los últimos datos de los cómputos oficiales del escrutinio. El peronismo ganó en Santa Cruz, en La Pampa y en La Rioja, donde se lo daba perdedor. Mientras que La Libertad Avanza consolidó su triunfo en el Chaco y en Chubut. Faltan los votos decisivos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo es el resultado y de qué tiene ganas de reírse. Para mí es anecdotario. Ya está, que vamos a cambiar la tapa del diario, los festejos, ya está. Al margen de eso, al margen de 1 punto menos, 1 punto más, no esperaban ese resultado. Lo que yo digo es, teníamos hasta 2 meses atrás una elección que era todo un mapa de violeta. Los radicales no sabían para dónde ir, si partido propio, si Juntos por el Cambio, si Provincias Unidas. Algunos representantes de los radicales se fueron a Provincias Unidas. Después teníamos un mapa multicolor porque los representantes de Provincias Unidas iban a ser fuertes en sus provincias, iban a ganarla. Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Río Negro. Iba a ser realmente la tercera fuerza y una avenida hiperpavimentada, con señalética y hasta iluminada por el centro, para entrar con todo en el Congreso. No lo terminó siendo. Y creo que la gente terminó definiendo, yo me he convencido de eso, no hay ningún analista que por ahí lo tenga confundado con datos, me he convencido que terminó definiendo un voto los últimos días y pensando en la economía no del mañana, no del 2017, sino de la del lunes. No quiero que el lunes el dólar se vaya por el cielo, no quiero que pase nada, es un miedo. Algunos dirán miedo Cuca, otros miedo Caputo, otro miedo Bess, no me importa. Votó diciendo ojalá que el lunes mi salario no se deteriore más, que el dólar más o menos se quede estable en 1000 y pico, 1500 si puede ser, sería fantástico, y que tratar de transitar hasta Navidad de la mejor manera posible. Me da la sensación de que terminó pasando eso y me preocupa por demás el poco nivel de participación y saber dónde terminaron realmente los votos de Juntos por el Cambio en todo el país, porque lo están buscando por todos lados. A Emanuel Rodríguez y a Cholaki, que no han estado nunca en el programa, les digo que acá se puede interrumpir sin necesidad de pasar por mí, porque simplemente distribuyo el tiempo. Bueno. En cambio, ellos dos han estado presentes y saben cómo es la modalidad del programa. Y dije que el radicalismo había desaparecido, había sido succionado. ¿Es así? No, creo y que... en Córdoba particularmente. Lamentablemente fue un... Usted tuvo un buen gesto, le voy a destacar a la... porque atendió a los que se presentaron como candidatos, no obstante no estar de acuerdo con él. Sí, y lamento las formas en las que terminamos este proceso, ¿no? Teniendo que llevar un candidato que no medía, que no era el de la performance electoral competitiva, y teniendo ya un proceso virtuoso del que veníamos en 2021, obteniendo 1 millón de votos, en 2023 con el 40%... No, pero eso fue Juntos por el Cambio, no fue el radicalismo, ¿no? Bueno, te quiero decir que en la Intendencia sacamos 40%, está bien, de Loredo con el Frente Electoral, pero teníamos un camino virtuoso iniciado. Y bueno, volvimos para atrás lamentablemente. Quiero pensar que esto es un paréntesis donde el radicalismo le habló al candidato, ¿no? Y esto lo dijo a través del Congreso Partidario en su momento. No vayamos internas, llevemos a este candidato. Ya se habían expresado los órganos partidarios, el juez federal desoyó. Bueno, muy bien. Hoy empezamos de nuevo. Los radicales queremos retomar el camino del cambio, creemos que somos necesarios, que tenemos que armar un frente electoral no peronista para lograr en 2027 darle una oferta competitiva a los cordobeses.
Creo que es posible, tenemos buenos cuadros, tenemos chicos jóvenes, preparados, competitivos, tenemos 170 intendentes, tenemos tribunos y concejales por toda la provincia. El tema es lograr la unión, más que los cuadros. Bueno, los cuadros están. Tenemos un sendero para empezar a caminar y entendernos. No, pero vos como protagonista de esto, porque sos una dirigente que tiene que en algún momento asumir el protagonismo que me parece que te están reclamando por todos lados, no solamente el sector del lorreísmo, como le quieren llamarlo, las mujeres, vos con tu rol principal, me parece que debería empezar a rescatar y llevar para el lado de ustedes los cuadros que tanto decís vos que tiene la provincia. Quiero aclarar, Alejandra Ferrero es la presidenta del Interbloque. Sí, de Juntos por el Cambio. Que acá sigue existiendo y que pretendemos que siga interpretando el cambio. Esto que pasó no es casual, es el terror que tiene la gente, que se confirmó y se profundizó con el llamado de Trump. Pero digo, hay un terror de que vuelva el kirchnerismo. Un gobierno que profundizó una grieta en la Argentina. Hoy o sos acá o estás acá. Y este acá fue en su momento Macri con Juntos por el Cambio y ahora se llama La Libertad Avanza. Y se va a llamar cualquier emergente que sepa interpretar que la gente quiere vivir de otra manera. Que quiere que no se lleven el dinero de todos. No celebraron el 3% de Mestre, no. Fue una pérdida. Fue una catástrofe para mí. Que el partido haga su peor elección de la historia. No, nadie salió a festejar. Sí festejo que el rumbo fue el que nosotros decíamos, el de un frente electoral amplio, que considero que si hubiéramos estado en ese frente, sacábamos 54 puntos, como fue el caso de Mendoza y Entre Ríos, que en la coalición amplia con los radicales le fue mejor. Emanuel Rodríguez tiene una vasta actuación en los medios periodísticos, en la política, en el arte, en todos los ámbitos, tiene una vasta actuación. Ahora fue candidato a diputado nacional por el sector, para individualizarlo, el de Carro. Fuerza Patria. Fuerza Patria. Así es. Fuerza Patria. Un nombre muy atractivo y muy poderoso, pero que al parecer no alcanzó a generar eso, fuerza. No se logró el objetivo principal, que era retener la banca de Pablo. Aún así creo que se hizo una elección digna. Me parece que con mucho en contra, con una enorme campaña de estigmatización en contra de la lista de Fuerza Patria. Son 100.000 votos los de ustedes. Sí, 100.000 votos. Frente a también una estrategia muy inteligente del cordobesismo, de cómo enfrentar eso, de cómo quedarse con esa banca, frente también a una campaña sumamente violenta en contra de nuestros dirigentes, que se va como consolidando este mito de que se trató de una fuerza política, como decía aquí nuestra compañera de panel, perdón, no recuerdo. Alejandra, como si hubiéramos sido los kirchneristas los que generamos esta grieta, cuando no hay ningún dirigente de ninguna otra fuerza política en este momento detenido o preso. Cuando está claro que eso ha sido una enorme reacción en contra de las transformaciones que llevó adelante. Disculpame que te interrumpa, está debido, detenido, tienen por eso digo, un pabellón de detenidos y digo, lo que acabo de decir exactamente, lo que acabo de decir es, no hay dirigentes de otras fuerzas políticas que hayan sido perseguidos por la justicia del modo en que han sido perseguidos por la justicia los integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No tuvieron tiempo todavía. ¿Cómo? No tuvieron tiempo, digamos. Fue un gobierno nomás de Macri en medio, nada más. Puede ser. Pero también es cierto que hubo el martes, una resolución de la Corte Suprema, una serie de resoluciones de la Corte Suprema, sí, todas a favor de Mauricio Macri, absolviendo a Sturzenegger, absolviendo a Caputo, sobreseyendo a Mauricio Macri por una cuestión formal. Están todos mal detenidos. ¿Ah? Están todos mal detenidos. No sé si están todos mal detenidos. De la campaña sí, yo creo que hay muchas detenciones injustas, sobre todo la de Cristina Fernández. Un mes antes habían ganado en Buenos Aires. Sí, sin lugar a dudas. Y ese candidato que ganó en Buenos Aires no fue afectado por todo esto que está diciendo. No, creo que por supuesto que eso sí lo afecta. Creo que el triunfo en Buenos Aires hubiera sido aún más contundente, sin lugar a dudas. Y en el afiche de Pablo Carro en Córdoba, sí, que estaba Pablo Carro, estaba San Pedro, y había una imagen media fuera de foco ahí al costado. ¿Era Kicillof? Había imágenes con Axel, había afiches con Axel Kicillof y otros afiches. ¿Por qué no estuvo a pleno Axel si es el último ganador? Porque no era un candidato de la lista, ¿no? Me parece que es un referente nacional, pero no tenía que estar ocupando ahí un primer plano en el afiche.
Pero digamos, por lo menos también había carteles no con... primer plano, pero por lo menos Pero también había aparezcan. carteles con Cristina y con Néstor, digamos, forman parte, son los dirigentes que forman parte, que construyen nuestra identidad política, digamos, pero no eran los candidatos, ¿no? Digo, no tenían por qué... ¿Y llevar a Pablo fue un error? ocupar. Y yo no soy quien para responder eso, para mí no fue un error. Para mí no fue un error. Esa maniobra del cordobesismo a la que aludó usted ahora, los cordobesistas, parece que quieren eliminar la palabra cordobesismo y transformarla en otra. ¿Alude a la creación de la variante de la Sota? Sí, claro. Una estrategia exitosa. Entiendo que una estrategia exitosa. ¿Usted cree que fue y una me parece, a la luz del resultado, sí, ¿no? Me parece que ahí fueron por una banca que no les respondía, que era la banca de Fuerza Patria, y la consiguieron. Entonces la iban a conseguir lo mismo si se quedaban o no se quedaban. No lo sé, me parece que fue una estrategia... me parece que atrajo mucho voto acá, me parece esa lista. Tuvieron una construcción política interesante para hacerlo y creo que la estrategia fue exitosa en ese sentido. ¿Es así, Solaki? Usted que fue candidato a diputado nacional por Defendamos Córdoba. No, mira, nosotros estamos convencidos que desde el espacio Defendamos Córdoba, que encabezaba Natalia de la Sota, venía a expresar una renovación que se viene exigiendo desde hace tiempo en el peronismo, con una vocación clara. Primero, de ir al Congreso de la Nación a ponerle un dique de contención a las políticas de Milei. En segundo término, empezar a votar iniciativas que puedan llevar alivio a los distintos sectores de la comunidad. Y en tercer lugar, tener la vocación de conformar algo más grande. Y a mí me gusta traer acá al Papa Francisco, que dice que el todo es más que las partes o la mera suma de las partes. Me parece que hace falta en la República Argentina dirigentes políticos que tengan la vocación de trascender las fronteras de su provincia, de construir un proyecto político de carácter nacional, que a mi modo de ver hace rato no existe en la República Argentina. No hay un liderazgo excluyente que pueda sintetizar al conjunto, y me parece que esta elección era una buena instancia para que desde el interior y desde las distintas jurisdicciones pudieran surgir esos liderazgos que se puedan sentar en una amplia mesa sin que nadie le imponga nada a nadie, respetando las idiosincrasias, las identidades de cada una de las jurisdicciones, con la vocación de construir un proyecto nacional que a nuestro modo de ver tiene que tener dos objetivos: la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Ahora, el resultado que obtuvieron, de acuerdo a todo el despliegue, no digo publicitario, de agitación de la conciencia, de motivación, de la necesidad de que hubiese una voz tan frontalmente disidente, ¿fue satisfactorio para ustedes? Absolutamente. Logramos el objetivo principal, que era la retención de la banca de Natalia, y hacíamos cuentas el otro día con los compañeros y, por ejemplo, lo comparábamos con lo que fue la elección del 2013, momento en el cual emerge la figura de Martín Zayora como dirigente provincial, en ese momento todavía intendente de la ciudad de San Francisco, en el medio de una PASO en el año 2013, obtiene, si hubiesen sido elecciones generales, alrededor de un 6,7% de los votos, lo cual en una elección general no le hubiera alcanzado para llegar a una banca de diputados. Natalia de la Sota, en una elección de medio término, si bien no había pasos, era una elección general, obtuvo casi 9 puntos, le permitió alcanzar una banca para retener su banca como diputada nacional, lo cual habla a las claras de que hay allí una esperanza importante como carta de renovación del peronismo provincial, pero rescatando esto que decía recién, con la vocación de construir algo más grande. Y deberían, para poder emanciparse, ¿no?, y renovar, cortar también... Digo, la pareja de Nati es legislador con nosotros y es parte del oficialismo, ¿no? Entonces me parece que si hay algo nuevo que quieren hacer, debería ser coherente también en su actuación en la legislatura. Bueno, curiosamente, por la sabiduría de la Sota, en el año 2001 se modificó la Constitución. En el medio término no elegimos legisladores provinciales, no elegimos concejales. En esta elección en particular se dirimían los representantes del pueblo que van al Congreso de la Nación. Eso es lo que se convocó al pueblo de Córdoba y al pueblo de Argentina. Sí, creo en general que todavía a votar. tiene tiempo para... Y bueno, ella hace el primer día hábil post-elección envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados informando la constitución de un nuevo bloque, el bloque Defendamos Córdoba, que, bueno, me parece que es una forma también de responder a todos aquellos que sostenían que o íbamos a ser una colectora del gobierno provincial o lo que decían del gobierno provincial, que éramos una colectora de kirchnerismo. Bueno, hay una fuerza política que ha emergido en la política cordobesa, que tiene la vocación de representar a todos los cordobeses,
que no estamos de acuerdo en cómo el gobierno provincial se viene relacionando con el gobierno. Solo que yo nunca les oí, a usted, a nadie vinculado a Defendamos Córdoba, referirse a lo que llama genéricamente kirchnerismo, podría ser también el peronismo, pero vinculado directamente al kirchnerismo, para utilizar bien el objetivo que busco con la respuesta. ¿Qué posición tienen respecto a los gobiernos del kirchnerismo? Porque no fueron uno, fueron 3. Bueno, fueron gobiernos que dejaron una huella muy importante en la República Argentina, gobiernos que ampliaron derechos en muchísimos aspectos y que han marcado una impronta y han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país. Natalia lo decía el otro día en el cierre de los comicios, en el búnker, que ponía a disposición su banca para representar a todos aquellos sectores que no habían alcanzado el número necesario para tener representatividad en la Cámara de Diputados. Y ahí hay también una nota distintiva con el peronismo provincial. Me parece que el peronismo provincial o muchos de sus dirigentes están más... ¿Qué significa eso? No entendí qué significa eso. ¿Qué cosa? Poner a disposición su banca. Estamos... Va Mestre y dice, che, mirá, Nati. Por supuesto, todos los sectores aquí... Sí, Ramón, por favor. Con una nota distintiva. Todos aquellos sectores que tengan la vocación de decirle que no al gobierno de Milei. Ahí hay una nota distintiva. Va Spacesi y dice, mirá, Nati, estuvimos ahí. Además, pero Spacesi se define como un amigo del presidente y coincide con la Te voy a decir que la falta de claridad en esta postura frente al gobierno K se vio en la legislatura al momento de hablar de la condena de Cristina, donde el oficialismo nadie se pronunció, porque claramente siguen teniendo una complicidad donde construyen y han construido juntos. ¿Ahí la incluyen a Natalia de la Sota? Claro, claro que sí, porque ahí estaba su representante y no abrió la boca. Y yo no comparto para nada que haya sido un antes y un después de ciclo. Fue un antes y un después en la degradación institucional más grande que ha tenido la Argentina. Todavía tiene que devolver 75 millones de dólares, Cristina, 75 millones de dólares que le decomisaron, 200.000 jubilaciones mínimas. Se llevaron, las pesaban y se llevaban el dinero de la gente. Una pregunta a Rodríguez. ¿Qué institución se degradó durante los gobiernos de Néstor y Cristina? La institucionalidad con la corrupción. Por ejemplo. Con la corrupción atroz que tuvieron. ¿Pero qué institución se degradó? Yo no puedo creer que todavía la Corte Suprema funcionó de manera democrática, a diferencia de ahora. Llevaron banderas que eran del radicalismo, llevaron... Todas las leyes se discutieron en el Congreso. A mí lo que me llama la atención es que... ¿Cuál es la ruptura institucional concreta? Porque decís, la mayor ruptura institucional de la historia... Degradación ¿cuál fue la degradación? Porque atropellaron, porque... Cada ley de ampliación de derechos se discutió en el Congreso. No se gobernó por decreto, como está haciendo ahora Javier Milei. También gobernó por decreto, Cristina. ¿Cómo? También sacó decretos de necesidad de urgencia y muchos. Muchos sacó. ¿Cuántos? Néstor no sacó, pero Cristina sacó muchísimos. Fueron decretos, no, pero ninguno para una ley, para una transformación profunda de la patria, como está llevando ahora adelante el gobierno de Javier Milei. No hubo ningún decreto. ¿Y a vos no te parece que no es degradación? No es degradación no se lo permitieron. Que se la llevaran y la pesaran. Vos te la cantidad de escuelas, hospitales, jubilaciones. Eso es un mito mediático. ¿Quién se la llevó y la pesó? La justicia, hay condenados. Siguen repitiendo y repitiendo y la gente no se olvida de Amado Boudou, de Vido. ¿Qué pasó con Amado Boudou? El vicepresidente fue condenado. ¿Cómo se que la llevó y la pesó? Pero escúchame, el subsecretario de Obra Pública la pesaba y está condenado y está preso. Hay un enorme contexto de persecución judicial que es innegable. No es persecución. Es innegable la persecución judicial. De todas formas, vos hablas de una degradación institucional y mi pregunta fue muy concreta. ¿Qué institución de la democracia se degradó? Bueno, yo creo que con la corrupción se degradan las instituciones. Se llegó a elecciones democráticas, hubo un cambio de gobierno que fue reconocido, luego se volvió a votar. ¿Qué institución se degradó? No estamos hablando de que era un autoritarismo, estamos hablando que se degradó por la atroz corrupción que llevó este gobierno, un populismo tremendo. Recién escuchaba... ¿De qué manera el populismo es una degradación institucional? Porque escucho una serie de lugar común tras otro que no son definiciones reales. Porque ejerce democráticamente, va deteriorando los consortes democráticos de la República. Democráticamente. Y eso sí, lo mismo que hizo Chávez, lo hizo desde... No son golpes de Estado visibles. ¿Cuál sería el paralelo entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Cristina? ¿Cuál eran socios? Pero ¿cuál es el paralelo que se puede plantear en términos prácticos? ¿Qué política llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner que vos digas esto es netamente chavista? A mí me llama la atención que estemos discutiendo de ser oposición de la oposición. Hoy gobierna Javier Milei en la República Argentina. Javier Milei
le ha dicho a los argentinos que va a iniciar una reforma impositiva, una reforma previsional y una reforma laboral. ¿Cuál es la postura del arco político en general? Me parece que ahí hay una nota distintiva. Y eso es lo que hay que poner en discusión en la actualidad. Hoy hay muchos dirigentes que de verdad están más preocupados de ser oposición de la oposición. Y falta la reforma sindical. Oposición de la oposición. Ojo con la reforma laboral, ¿eh? Bueno, lo vemos con mucha preocupación. Han dicho, se han filtrado algunos datos importantes. Muchos por ejemplo, trabajadores que han votado, de los convenios colectivos de trabajo. Que han votado, eso no cabe pero la menor duda de la libertad avanza, no tienen conciencia de lo que peligra de sus derechos que no fueron desconocidos nunca. No, perdón, entonces, sí que hay un proyecto dando vuelta con lo cual se está discutiendo todo, pero no fue, no sé si es el proyecto oficial. No sé si es el oficial. Entiendo que los cambios se dan para los nuevos puestos de trabajo, no para los que ya vienen ocurriendo. Pero en el caso del periodismo vendría bastante bien una buena reforma del estatuto. No sé si en las otras actividades también. El tema es que si había vocación de hacer una reforma laboral, ¿por qué no lo dijeron de cara a la sociedad previo a las elecciones? ¿Cómo que no? No, el gobierno. Ustedes todavía creen que la gente no votó nada de esto. La gente apoyaba la reforma laboral. Me acabas de decir que lo que vimos son solamente borradores. Ley contra Massa. La gente puede no saber lo que ha votado. ¿No? Pero vos me acabas de decir que lo que se filtraron fueron borradores. ¿Sabe lo que ha votado? Porque decían todas las encuestas que iban a resolver el día anterior, el sábado, el domingo en la mañana. Vos mismo acabas de decir que hubo mucho voto decidido por el miedo a la economía. Yo creo que son los menos, ¿eh? Voy a ampliar la respuesta. Así es. Cuando se le eligió a Milei, no a Roca. No, Roca, no sé, digo, al espacio 13 de la lista, porque pones cualquiera y era sacar la media cantidad de votos, me parece. Sí. Me parece que hasta con cualquiera de los otros partidos, es una votación. Yo digo, cuando se le eligió a Milei fue claro, decía un montón de cosas que todos o muchos consideraban una barbaridad, que era reforma tributaria, reforma laboral, era quemar el Banco Central, era destruir aquello, era derrocar la inflación. El tipo... Pero en campaña electoral no explicitó reforma previsional, no explicitó reforma laboral, no explicitó reforma tributaria. No lo puso arriba de la mesa. Estamos hablando de todas cuestiones que han trascendido. Todas cuestiones que han trascendido. Fue otra cosa la campaña, usted tampoco lo pudo. Y la ley bases ya traía, digamos, qué reformas, o sea, se discutió en el Congreso, en las comisiones, todo eso que vos estás planteando fueron algunas que fueron postergadas. Exacto. Fueron postergadas. En las negociaciones. Las negociaciones que mantuvo Rodrigo fue chévere. Esperen, muchachos. Esto ahora no, descartamos si las reformas eran tan positivas para los trabajadores, ¿por qué no se lo puso en la consideración para que los trabajadores lo tomaran en cuenta? ¿Por qué lo van a poner en consideración si la campaña fue por otro lado? La campaña era o volvían ellos o quedaban o Roca. Yo no formé parte de los gobiernos, pero gracias. Bueno, me siento orgulloso. Aspiraba a formar parte del Parlamento. Es una cosa distinta. Yo estaba en el quinto lugar. Pero iba así entrado, ponle que arrasaba. Tenía que ganar absolutamente todo. Habrá que discutir los parámetros, ¿no?, de la reforma. Es muy interesante lo que dice Solaki, lo que hay que discutir, que son esas 3 o 4 reformas pero si lo pide fundamentales. Todo el arco empresarial a eso. Que nosotros no sabemos en qué van a consistir, porque unos dicen una cosa de los miembros del gobierno y otros dicen algo distinto. Ahí los han todos los gobernadores, salvo a los que no son de su palo, no los ha invitado directamente, lo que habla ya de una discriminación. Sí, es un respeto institucional importante, porque ¿cuál fue el criterio para excluir a 4 gobernadores de la lista? No saben sumar 2 más 2, dijo. ¿Cuál fue el criterio para...? Pero ahí no hay degradación institucional. Alejandra Ferrero se encuentra encolumnada junto con De Loredo. Es así. Sí. Y en la promoción de Loredo, en el orden nacional, tuvo mucho que ver quién era el presidente del radicalismo, Lustó. Hoy alcanza la 13ª banca en la Cámara de Diputados de la Nación, porque se la querían también robar. Sí, lamentablemente, creo yo, tomó una decisión personal. Esto no fue en nombre de la Unión Cívica Radical como presidente, sino que él decidió confluir en un espacio que es Provincias Unidas y dar un paso al costado, ¿no? Bueno, son decisiones, nosotros no estamos ahora en buena sintonía, claramente. Nosotros seguimos en la vereda del cambio y queriendo conformar un frente electoral antiperonista en Córdoba. Y a nivel nacional seguimos en una construcción con todos los que tenemos sintonía, con toda la gente que hemos construido en su momento Juntos por el Cambio.
Y este chico decidió dar un paso en otra sintonía. Bueno, son decisiones individuales que creo que cada uno tendrá que dar las explicaciones después de lo que hace. Para usted, Rodríguez, esos votos, 180.000 aproximadamente, fueron los de la Defendamos Córdoba. El provisorio le daba 169.000. Habrá que esperar el definitivo. Bueno, 169, 180, estamos con una diferencia muy pequeña. ¿Están identificados con el peronismo? Con el peronismo, sí, sin lugar a dudas. Me parece que es... ¿Con el peronismo, sin lugar a dudas? Con el peronismo, sí, sí, por supuesto. Yo no discuto la identidad peronista de la lista, en absoluto. Parece que un escenario ideal hubiera sido una unidad, no tengo dudas al respecto. Me parece que no hubo voluntad por parte de la candidata de Defendamos Córdoba. Pero es un voto nacional y popular. Entiendo que es un voto nacional y popular y es un sector con el que, por supuesto, no hay que romper relaciones ni entablar algún tipo de ruptura permanente, ¿no? Me parece que hoy por hoy hay que tratar de reunir la mayor cantidad de fuerzas para frenar reformas tan regresivas como las que propone el gobierno de la Nación. Es decir, que la suma de todos estos sectores, los de Carro, es decir, para llamarlo de algún modo, aunque es Fuerza Patria, los de Natalia de la Sota, más lo que obtuvo el gobierno provincial, también hay que llamarlo de algún modo, hablan de una presencia del peronismo con sus variantes y alternativas internas muy importante. El peronismo es una fuerza política importante en todo el país. En Córdoba circunscribía Córdoba. En Córdoba tiene una presencia particular porque hace muchos años que en Córdoba esa identidad está muy ligada a intereses de la Fundación Mediterránea, intereses más cercanos al conservadurismo. Aún así es una fuerza política de enorme importancia en la historia y en el presente de Córdoba. Y no es homogénea, porque votaron la ley base del oficialismo. Digo, en su posicionamiento tampoco tiene una claridad conceptual o una homogeneidad verticalista. Hoy por hoy es muy difícil encontrar una fuerza política que pueda definirse homogénea. Digamos, vos formás parte de una fuerza política que fue también en varias representaciones. Con Natalia votaron más parecido a eso, me refería. Nos vamos al corte. En algunos momentos sí. Nos vamos al corte unos minutos. Me quedó la idea de la vergüenza que le había producido el 3% de radicalismo que los puede... Pena más que vergüenza. Tristeza. Claro, la tristeza y la pena es mucho peor que lo otro. Sí. Mucho menos que la vergüenza. Volvemos en unos minutos. Mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo.
Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de Horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de Horizonte no es lo mismo que hacer un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Queremos la libertad, no pueden decir... Bueno, habíamos quedado en el tema de que le dio tristeza, pena. Sí. Ahora hay posibilidad, saliendo de ese estado de ánimo, de recomponer, no digo en corto tiempo, lo que era el radicalismo, una fuerza representativa en Córdoba. Yo siempre digo, estamos calentando motores, pues estábamos esperando que pase este proceso que nos dejó en la otra vereda. Y ahora la idea es esa, empezar a caminar, a fortalecernos. Tenemos muchos intendentes, tenemos mucha gente que está esperando que nos pongamos en marcha. Eso me interesa saber. Sobre el número de intendentes que hay en Córdoba, ¿cuántos han obtenido ustedes? 165 intendentes un radicales. Número muy alto. Teníamos 120 y recuperamos el resto. 164 porque tenemos a Emiliano Paredes que se fue con Provincias Unidas. Ahora va a querer volver, le abrimos los brazos a todos los que quieran volver. ¿Hay algunos que ya le han expresado? Sí, es una cuestión de expectativa. ¿Por qué se enojan tanto? Teniendo al presidente del partido, que es Marco Ferraro de Río Tercero, ¿por qué se enoja tanto el interior que desde la capital no le abren las puertas, no los escuchan, no lo dejan participar? No, ¿Un reclamo infundado ese de ellos? No, el interior tiene a través del foro de intendente, nosotros tenemos permanentemente el comité provincia y el foro de intendente permanentemente están comunicados, se está ahora armando, volviendo a motorizar una reunión, pero el espacio de diálogo y escucha, mira, si hay algo que no ha faltado en el radicalismo, es la catarsis radical, el diálogo, la discusión y el debate. Vivimos debatiendo todo. Tuvieron que dirimir en un estrado judicial. Digamos, nosotros, la conformación de a mí me tocó ir a defender, representando a más radicalismo, a Generación X, y a Cavallo le tocó defender a más radicalismo. Bueno, frente al juez electoral, nosotros tuvimos casi 5 meses de un proceso complejo para dirimir esta cuestión que nos dejó afuera, con el candidato más competitivo y afuera. Bueno, pero creo que hay que dejar los rencores, hay que abrazar a todos y empezar un camino
que justamente nos encuentre a todos, no solamente a los radicales, nos encuentre a los libertarios, nos encuentre a los del Frente Cívico, nos encuentre a los de Encuentro Vecinal y a todos estos partidos que piensan similar juntos para tratar de dar una buena oferta, ¿no? En 2027. Creo que el desgaste, el fin de ciclo que se le viene al cordobesismo ya es evidente. El asistencialismo brutal que hicieron en la campaña no les alcanzó. Mire que han repartido todo tipo de ayuda social y migajas por todos lados, recorrieron y no les alcanzó, porque claramente es un gobierno que tiene otras prioridades y la gente ya no es tonta, la gente ya lo ve y quiere vivir distinta, quiere estar un poco más aliviada. El impuestazo con el que se llora ahora, el aumento de la jubilación, es una mentira. Es un bono no contributivo que le da a 3.000 personas. El aumento que dio, y mientras tanto le sigue recortando el 20% que afecta a 5.000, o sea, le saca más de lo que le da. Mientras tanto le siguen entrando los 5.000 millones de Nación, ¿no? Pero bueno, destinan, vuelvo a decir, los 16 millones de dólares en el Kempe, $1 millón en el casino de Carlos Paz, en Ancenusa 44 millones de dólares. La prioridad ahora fusionó las agencias. Otra mentira. Las convierten en entes autárquicos que no van a rendir cuentas, ni control preventivo ni posterior, y no achicaron el gasto. O sea, lo mismo. En vez de eliminarlas. El gasto sigue siendo el mismo. Claro. El nombre cambia según usted. Cambia el nombre, en vez de eliminar las agencias y achicar el gasto, que es lo que hay que hacer, las maquilla. Sigue gastando lo mismo con otro nombre. Pero la gente yo creo que ya lo vio a esto y el resultado electoral de esta elección me parece que evidenció eso, un cordobesismo que ya está desgastado y que es necesario renovarlo y oxigenarlo. ¿Sabrá que usted tiene alguna relación o vinculación del tipo que sea, profesional, amistosa, etcétera, con un estudio jurídico que en realidad es el que ha ganado? Yo dije otra cosa en la presentación. Los que son miembros del estudio Bornoroni, Roca, etcétera. No, ninguna vinculación. Un caso único en la historia que las figuras preponderantes son todos abogados y del mismo estudio. Ha quedado en el mismo estudio de abogados. La repartija de las bancas y de las instituciones, de los organismos nacionales en la ciudad de Córdoba. ¿Y tienen una explicación de cómo se ha llegado a eso? No, bueno, me parece que la Libertad Avanza se vio en el gobierno nacional carente de una estructura alrededor del país. Córdoba no fue la excepción y me parece que quedó circunscripta la división en ese estudio jurídico. No hay otra explicación que brindarle. Llegaron al gobierno sin estructura alrededor de todo el país y bueno... y llegan al Parlamento igual. Y llegaron, hicieron una... Bueno, yo con respecto a eso, si me permitís, quiero decir que si bien hicieron una buena elección, en torno al 40%, es un núcleo histórico que ha mantenido el conservadurismo en la República Argentina. Me parece que a partir de ahora empieza una nueva etapa en la República Argentina porque la sociedad ya empieza a pedir resultados. Digamos. Todo bien con lo declamativo, es momento de mostrar resultados, es momento de mejorarle el nivel de vida a los ciudadanos en Córdoba y en la República Argentina en general, y me parece que si eso no acontece, vamos a estar vivenciando un declive de la imagen del gobierno nacional y todo lo que orbita a su alrededor, que bueno, me parece que va a ir acelerándose porque bueno, tampoco hay perspectivas de que el contexto pueda ir mejorando. Esa divergencia, usted quería... Sí, no, decir algo, que me parece un síntoma de esta corporativización de la política, en donde las principales figuras de la Libertad Avanza no son dirigentes con alguna tradición política, con algún tipo de llegada territorial, son más bien representantes o de las grandes empresas o de estas corporaciones, en este caso de un estudio de abogados. Estudio de abogados, pero está mal eso. Vendedores de nafta. Es un Bueno, dato. una estación, está bien. Es un dato de época, que está. Me parece que van candidatos de un estudio de abogados porque no consiguieron, como en otras provincias, gente de la farándula que pueda llevar adelante la marca, ¿no? de la Libertad Avanza, digamos. No consiguieron una Virginia Gallardo cordobesa o ese tipo de candidatos o candidatas que fue si lo hubieran conseguido, arrasaban. Menos mal. Porque no lo sé. Menos mal que no la consiguieron.
No lo sé. Pero el kirchnerismo también a veces tuvo esos roces con la farándula. Sí, acá mismo. En Córdoba mismo con Cacho. La política busca a los que cotizan. Sí. Por eso no estoy diciendo que sea bueno o malo. Me parece un dato de época de que la política se ha corporativizado, digamos, y sobre todo con gobiernos del signo político como el actual, se nota más, donde son las grandes empresas, las grandes corporaciones las que realmente están tomando las decisiones, ni hablar de las decisiones de política económica que están en manos del JP Eso Morgan. que acaba de decir usted es de una Morgan. gran relevancia. Las grandes corporaciones acaban de tomar el poder. Son los banqueros del JP Morgan, lo vamos a decir en español porque, para no seguir pasando vergüenza con la pronunciación en inglés. Son los banqueros de la JP Morgan los que están tomando las decisiones de política económica del país. Gracias a Dios, porque nos sacaron de la inflación que teníamos con ustedes. Yo no creo que haya sacado mal. ninguna inflación. Creo que generaron una enorme inflación en diciembre. Al llegar al gobierno generaron una enorme inflación. Vivimos con los últimos años con una inflación generaron altísima, una inflación espantosa y actualmente han bajado la inflación quitando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. ¿A quién le sirve esta supuesta no inflación? Porque hay aumento todos los días. La nafta aumenta una vez por semana, más o menos. Esta supuesta no inflación, ¿a quién le sirve si a nadie le alcanza? ¿De qué sirve esta, insisto, supuesta no inflación si estamos todos comiendo alita de pollo? Yo ya no ronco, cacareo de la cantidad de pollo que estoy comiendo. Quiero volver a comer carne. ¿De qué me sirve que no haya inflación si no puedo acceder a la salud, si no puedo acceder a los 4 platos de comida diario, que es necesario? Es una falacia esto de que no hay inflación. Primero, porque sí hay suba de precios. Estamos con la misma inflación que había, o aún más, que había durante el gobierno de Cristina Fernández, no el gobierno de Alberto. Durante el gobierno de Cristina Fernández, era esta la inflación que escandalizaba a Patricia Bullrich y salía con sus cartelitos. Sí. Pero había poder adquisitivo. Pero los salarios iban subiendo. Los salarios iban subiendo. La pobreza seguía creciendo. Los salarios seguían subiendo. Pero seguían subiendo en el monto. Poder adquisitivo, los trabajadores se podían tomar vacaciones. La mitad de la Argentina es pobre y gobernaron 20, más de 20. La mitad de la Argentina es pobre y gobernaron más de 20 y pico de años. O sea, alguien se tiene que hacer cargo. ¿Por qué sacas más de 20 años? Más de 20 y pico de años. Si en el mayor de los casos son 16. ¿Por qué decís más de 20 años? 16 años, bueno, suponete. No es lo mismo, tienen responsabilidad. Van instalando todos estos lugares comunes como si no hubiera existido Macri al medio, como si no hubiera existido la deuda externa de Mauricio Macri al medio, como si no hubiera existido un gobierno que tomó más deuda externa que ningún otro gobierno en la historia argentina y que ningún otro gobierno en el planeta Tierra. ¿Qué empresa quería invertir en Argentina gobernada por los Kirchner? ¿Qué empresas vinieron con Macri? ¿Qué empresas llegaron con Macri? ¿Qué empresas están llegando ahora? Por favor, la mayor cantidad de inversión extranjera en Argentina fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En el medio hubo la toma de deuda descomunal, la toma de deuda mayor. ¿Qué empresa vino? ¿Cuál fue la mayor empresa? No, si caen en default es mejor para ustedes. ¿Cómo? Son todas las empresas que ahora quieren supuestamente expulsar de China, vinieron durante el gobierno de... Eso es inversión extranjera también. Ahora van a decir que no porque es comunista, qué sé yo, pero eso fue inversión extranjera. Hubo inversión extranjera durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Hubo obra pública, ahora no hay nada de eso. ¿De qué sirve? Obra pública, el mayor foco de corrupción de la Argentina. ¿Cómo? El mayor foco de corrupción de la Argentina. La autopista Córdoba-Rosario la termina Cristina Fernández de Kirchner, la obra pública que transformó esta provincia. Te recuerdo por qué está preso debido y todos los... La autopista Córdoba-Rosario la terminó Cristina Fernández de Kirchner. La ampliación de la vida útil de la central atómica del ¿La terminó o la dejó a la mitad? La terminó, la autopista la terminó, por Perdóname, favor. soy de San Francisco, no está terminada. La autovía de San Francisco. Hablan de dos cosas diferentes. De Córdoba-Rosario está hablando él, perdón. De dos autopistas diferentes. No, dije autopista. Autopista Córdoba-Rosario. La autovía es una obra del gobierno provincial, no es nacional. La autovía de Córdoba-San Francisco. Sí, es nacional. La autopista Córdoba-Rosario. Y la dejaron a media, por eso te lo digo. Se hizo hasta Santa Fe y después nos hizo más. Claro. ¿Se empezó? ¿La terminó el gobierno de Macri? La debería terminar este gobierno. Bueno, no, porque... No, pero la debería terminar este gobierno, además. La podría terminar este gobierno también. Cero obra pública. Sí. ¿No? La autopista Córdoba-Rosario transformó esta provincia. Es una obra de infraestructura gigantesca, la terminó el gobierno de Cristina. Entonces, basta de negar absolutamente todo. El barrio Procrear más grande del interior del país lo tiene Córdoba. Eso también es obra pública. ¿Qué gobierno construyó más viviendas que el gobierno de Cristina? Macri, a ver, suspendieron... En Córdoba hubo cero obra pública. ¿Cómo foco de corrupción? Los barrios existen y la gente tiene su casa.
Tiene su casa y se Por llevaron la supuesto. mitad. No todo. ¿Qué se llevaron la mitad? La gente vive adentro de esa casa. ¿De qué están hablando? Pero a ver, instalan lugares comunes absolutamente incomprobables. ¿Lo de Barrio Liceo? Sí, la casa existe. ¿De qué están hablando? ¿Qué corrupción hubo en torno de la autopista Córdoba-Rosario? ¿Qué corrupción hubo en torno de la ampliación de la vida útil de la central atómica de Con todas Envase? esas cosas positivas. Digo, ¿por qué? Escúchame, pero te pregunto bien, no te pregunto bien, sin ninguna chicana, por favor. Con todas esas cosas positivas, plan de vivienda, obra pública, mejores salarios, ¿por qué crees que se vota siempre en Córdoba tan en contra? Si supiera, tendría la clave para darlo vuelta. Ustedes parece que lo han analizado cuando vamos... vamos a hablar por la campaña, vamos a hacer campaña por carro. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Me parece que hubo un enorme conflicto entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en su momento, que generó un relato de supuesta discriminación del gobierno nacional hacia el gobierno provincial. La verdad, un relato bien armado. Pero si ustedes lo acompañaron Mataron ese al relato... campo, a los productores agropecuarios. ¿Qué es? El campo con la venía de retención, rematar. Pero claro, Pero te olvidás la venían guerra de Cristina con los productores. No, venían de rematar Vos no vivías en campo Córdoba. antes de Néstor, venían de rematar campo No podíamos antes de Néstor. circular en las rutas. ¿Quién no podía circular en la ruta? ¿Qué es ese Bueno, vos no vivías en Córdoba. Yo que trabajaba por todo el interior, me quedé parada en todos los cortes de los productores agropecuarios que le reclamaban a Cristina. Era una protesta del campo. Con eso le hacía a los barrios procrear, con la plata de los productores agropecuarios, claro. ¿Y ahora dónde va esa plata? Ahora se bajaron las retenciones. En el último corte las bajó. ¿Cuándo? ¿Las bajaron? Sí, hace 2 meses. Sí. las pusieron a 0 3 días. 72 horas. Fue un robo federal. No, las bajaron, no dije lo de 0. ¿Y a dónde va esa plata? Aunque la hagan baja, ¿a dónde va la plata de las retenciones? ¿Qué están haciendo? A bancar la estructura del gobierno. ¿Qué están haciendo? Porque si con la plata de las retenciones se hacían viviendas para el pueblo, estoy a favor. Si con la plata de las retenciones se hizo la autopista, si con la plata de las retenciones se hacían las escuelas, las universidades, estoy a favor. Bajaron el fútbol para todos porque supuestamente con la plata del fútbol para todos se podían construir 3.000 jardines de infantes por año. ¿Cuántos jardines de infantes construyó el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuántos jardines de infantes construyó este gobierno? 0. 0. Tienen un relato de la corrupción, de todo lo que se podría hacer si no hubiera corrupción y de repente llegan al gobierno y no hacen absolutamente nada. Ensanchando el Estado con 500 estructuras, con 500 ministerios, lo mismo que hace Yarlora, ¿dan soluciones? Por supuesto que un Estado presente da soluciones. Un Estado presente... Es un Estado feudal, lo de ustedes. ¿Qué un Estado feudal? Un Estado donde no había sarampión. Lo por que ejemplo, no eran porque empleados teníamos el públicos calendario lo de mataban vacunación con más amplio burocracia del mundo. estatal. Los Se empresarios fueron, los achican el Estado, mataban porque había que pagar coima estamos... para que te salgan los trámites. Volvió por la Dios. aftosa, vuelve el sarampión a los chicos. Rodríguez, Mientras bailaban en la pandemia, ahí bailaban Nos quedamos Alberto. con 2 minutos, porque nos vamos ya al corte definitivo. Le quiero preguntar al doctor Cholac. Ahora voy a rescatar la condición de abogado de él. Entre las medidas que se propulsan, algunas están ya articuladas, pero una tiene una forma definida, que es la reforma del Código Penal. ¿Ustedes tienen algún trabajo, estudio, posición, postura sobre eso? No, yo lo que digo es que son discusiones que se tienen que dar en términos sinceros, en los ámbitos que corresponden y no hacer proselitismo con cuestiones pretendiendo sacar alguna especie de provecho electoralista en la campaña. Me parece que son temas que hay que discutirlos en serio, de cara a la comunidad, sin intentar sacar ese provecho. La Constitución ha sido muy sabia en ese sentido. Lo ha excluido, por ejemplo, de los temas que puede legislar vía decreto. Entonces me parece que el Parlamento es la vía adecuada para que se den esas discusiones. La baja imputabilidad, por ejemplo. Les agradezco la presencia de todos. Ha sido un debate muy rico, muy interesante, con posturas bien diferentes, y eso contribuye a que la gente tome mayor conciencia dónde están los vicios, los errores, los crímenes, los delitos, las corrupciones, etc. Volvemos la próxima semana. Los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene...